nos va a tocar voltear un poco la mirada, ¿no? Hemos estado escuchando lo que pasa en el campo de las víctimas, en este juego con el Estado, en esta situación con la propia sociedad en la que se insertan, cómo se manejan en el tejido social y todos los otros factores que hacen que esta víctima se sostenga. Lo que hemos hecho en CHS, y esto también lo empezamos en la época del COVID, porque nos preocupaba saber si es que existía o no una economía refugio. Y resultó que la economía refugio era mucho más grande que la que nos imaginábamos. Esta economía refugio no era una sola. La trata pensábamos que se iba a incrementar como consecuencia de los problemas de desempleo, de los problemas económicos, etc. Pero cuando fuimos viendo, nos encontramos con que era no una, sino muchas. Entonces, el propósito de esta investigación, de este estudio, se hizo sobre la base de entrevistas a gente que está metida en enfrentamientos a estas economías criminales, sobre la base de investigaciones previas que analizamos. Después, pasada la pandemia, hicimos trabajos de campo. Y esta es la expresión de la segunda edición, donde ya fuera de la pandemia regresamos otra vez al campo y vimos si es que esto se había decrecido o si se había incrementado. Esta es una foto que vamos a presentar ahora. Vamos a ver la primera. Voy a empezar con la principal economía, porque nosotros decíamos, bueno, ¿y cuánto se mueve en esto? ¿No? ¿Cuánto es lo que hay en inversión? ¿Cuánto es la utilidad que se maneja? Y la que hemos ubicado como la primera es la minería ilegal. La minería informal pasó a ser ilegal en cursos de agua en el año 2010, o sea que es muy reciente, ¿no? Sin embargo, congrega en esta actividad que es ilícita porque contamina, porque explota, porque hay muchísimo trabajo forzoso, una de las finalidades de la trata. Y el trabajo forzoso es básicamente masculino. Entonces, esta gran concentración, nos hemos dado cuenta que está en todo el país, que no hay región en el Perú que no tenga algún tipo de minería legal. El Perú minero, desde hace siglos, ¿no? Desde el incanato están un poco ya los esquemas de la minería. Entonces, esta minería ilegal tiene una producción enorme, 28 toneladas de oro ilegal, que usualmente pasan por Bolivia y se insertan en el mercado internacional. Este dato no es menor, es importante, porque la criminalidad no solamente puede ser vista en el país, sino tiene que ser vista a lo largo de todo el sector internacional, del mercado internacional. En la trata de personas y otras formas de explotación, a nivel de minería, 1.777 millones es lo que hemos encontrado por lo bajo. Otros estudios hablan de 4.000 millones de dólares de movimiento al año, incluyendo lo ilícito y lo informal. Pero sin embargo, moviliza a 500.000 personas que están relacionadas con esta actividad, con lo cual ustedes comprenderán que es un tejido social bien complicado de erradicar. La trata moviliza 1.300 millones. Y aquí hemos empleado los algoritmos que ha trabajado la OIT 2014-2016, que estableció un rendimiento por víctima de $7.500 por año a nivel de América. Si nos vamos a Asia, vamos a ver $35.000 por año, dependiendo de las regiones. El algoritmo establece que hay una utilidad, esto es después de gastos de captación, después de gastos de alimentación, después de gastos de explotación, la utilidad son 7.500 en año. Por supuesto, ahí lo que hicimos fue tratar de estimar la cantidad de víctimas, porque las víctimas, y aquí tengo los 3 elementos centrales, una vez es la información del Ministerio Público, me sitúa en un promedio de 1.500 víctimas al año. Tengo la información de organismos internacionales que hablan de 80.000 víctimas al año, y nuestros estudios hechos a nivel nacional, hemos preguntado a la población, hemos hecho un estudio longitudinal también, y les hemos dicho, bueno, ¿qué cosa es la trata? Entonces, si esto es obviamente con un nivel de confiabilidad del 96%, y encontramos algo que nos sorprendió, que muy poca gente sabe lo que es la trata, apenas 22 o 24%, dependiendo. Y de esa gente dijimos, ok, dame la definición de trata, y me la dan. Me dieron esta definición correcta de trata. Entonces le preguntamos, ¿esto ha sido parte de esa situación? Bueno, nos encontramos una respuesta que equivale a 497.000 personas, que conociendo la definición se sintieron parte de ese proceso. Es verdad que es una pregunta a mayores de edad, 18 años, y es verdad que puedes agarrar un campo extenso de 20 o 30 años,
pero eso me sitúa en un promedio de 25.000 víctimas por año. Por lo tanto, ahí tenemos diversas formas de hacer esto. También analizamos las descargas que se hicieron de explotación sexual a través de un equipo especialista en informática y en bucear en la NIP y en la Dark Web, y solamente en la época COVID se encontraron 100.000 descargas de pornografía infantil en un año. Y después también analizamos la diferencial entre el mínimo del salario que debe ganar una persona y lo que en realidad se le paga. Esa diferencia me establece también un rango económico que de alguna forma tiene que hacer con la explotación. Es decir, yo estoy explotando porque estoy dejándole de pagar lo que le corresponde. Y solamente analizamos el ámbito del servicio doméstico. Para cerrar un poco y hacer el cuento mucho más cortito, 600 millones es lo que mueve la explotación sexual de dólares por año a nivel de utilidad y 700 millones de rentabilidad por parte de la explotación sexual. Eso me sitúa la trata como la segunda comunidad capitalina, por debajo de la minería. Luego nos fuimos a ver otros campos, tráfico ilícito de madera. En la selva peruana hay muchísima madera fina, hemos sido exportadores de cedro, de caoba. Ahora hay una gran exportación, una madera que se llama Chihuahuaco, sirve para parqué, es adquirida básicamente por Japón. Y hay una estructura además de lavado de ese servicio de exportación que se brinda al oriente del mundo. Lo que se determinó es que de los 2.200 millones de exportaciones legales, el 40% tiene origen ilegal. O sea, eso mueve 880 millones, pero se relaciona con la trata de una manera brutal, porque los equipos que entran a la profundidad de la selva son inmediatamente encerrados en una situación de explotación y son víctimas de trabajo forzoso en la gran mayoría de ellos, porque es una actividad ilícita y saben que es ilícita. Y los equipos que entran, obviamente, han comprado. Y en los casos que hemos analizado con expertos que están, digamos, trabajando diariamente esos temas de explotación ilícita de madera, ya nos analizan la corrupción es un costo hundido en los explotadores que están en el ámbito de tráfico ilícito de madera. Entonces, bueno, vemos. Y ahí hay una serie de otros factores, están asociados a defraudación tributaria, asociados a falsificación de documentos, ahí a corrupción en gran escala, y tiene una serie de niveles de productor pequeño, el equipo que transporta, y esto ha dado como consecuencia, por ejemplo, nosotros tenemos oficinas en Madre de Dios, que es su zona de selva, y nosotros trabajamos como gobernador regional hasta que el gobernador regional desapareció porque está involucrado en una red de tráfico de terrenos para la trailer. Y esto ha sido hace pocos meses. Cuando hicimos el documento y hablamos con él, porque fue parte de los entrevistados, todavía estaba como gobernador, no sabíamos que estaba metido en todo esto. El tráfico ilícito de drogas, yo diría, es lo que más genera a nivel de... Es más, es uno de la mayor cantidad de población penal que tenemos en el país. Sin embargo, 1.134 millones es el tercero en la estructura que tenemos de economías criminales en el Perú, porque lo que queda en el país es tan solo el 1% del valor internacional. Es decir, los grandes montos de dinero se mueven a nivel internacional, fuera del país. Y obviamente lo que dije en un principio, yo produzco, tengo niños trabajando en las cosas de maceración, parte de trabajo infantil, parte de trabajo forzoso, parte de explotación, y luego también tengo una estructura muy particular, el 48% de la coca ilegal que sale del Perú se produce en un sitio que se llama BRAE, que es el Valle de los Ríos Apurímac en Mantaro. Ahí está sentado Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso es quien le da la protección al narcotráfico en esta extensa zona para la y además tienen nota al pie de página, los remanentes de Sendero tienen a su vez una estructura de explotación ya conocida, que se llama Masas. Hay un documental en CHS que grafica perfectamente cómo se produce la esclavitud de población indígena para después formarle que sean parte de sus ejércitos, que son a su vez quienes dan la protección al narcotráfico. Esa es la estructura 30 años después que empezó ahí en Mayor. Si vamos a la siguiente, vemos otro tipo de economías criminales. Contrabando moviliza 591 millones según la Superintendencia de Tributos, pero
pero abarca una serie, obviamente, el contrabando supone la participación de otras economías externas, es decir, son productos que entran de un lado para otro, ¿no? Mucha parte del contrabando a pequeña escala, que se llama el contrabando hormiga, no culebras, las culebras son las convoyes de 30 a 40 camiones, el contrabando hormiga también tiene una estructura de explotación que se usa a menores de edad para empezar los productos no productos a veces como dinamita, como mercurio, que son los que se emplean a su vez en la minería. A nivel de tráfico de tierras y terrenos, eso lo vimos, ahí se movilizan 143 millones por lo bajo, es decir, el 15% del potencial de tráfico de tierras y terrenos no es menor y es importantísimo porque eso es lo que permite la tala, eso es lo que permite la minería, eso es lo que permite otras formas de ilícitos a nivel de las economías criminales del Perú. Y ahí está muy relacionada con la política, porque precisamente para poder generar un certificado de posesión, yo tengo que tener acceso al poder local, al alcalde, al que me va a gestionar ese certificado de posesión, y hay una relación muy directa. Ese fue parte del problema con el gobernador regional. Bueno, luego tenemos los tráficos de flora y fauna, 150 millones, ahí también se producen situaciones de explotación, como parte de, viene acompañado a veces de unos equipos de tala que también son obligados después a capturar algún tipo de especie que después es comercializada. Y la extorsión a pequeños negocios, este es un delito que viene en crecimiento en las urbes, en grandes urbes. Lo hemos inventado en 4 grandes rubros: comercial, extorsión a comerciantes, extorsión a transportistas, extorsión a construcción civil y la extorsión que se produce en pequeños y medianos negocios. No voy a detallarlos, pero sí quiero decirles algo muy preocupante. La trata de personas con fines de explotación sexual en zonas digamos, de gran concentración poblacional en Lima, hay mucha explotación sexual de mujeres, sobre todo de mujeres colombianas y venezolanas, también ecuatorianas, lógicamente peruanas, las zonas principales, que a su vez, ya en este caso, son también extorsionadas, o sea, no solamente pagan al tratante el valor de su traslado y el enganche y todo lo que han invertido en ellas, sino que una vez que están instaladas, siendo explotadas por el tratante, encima hay un extorsionador que le va a cobrar 250 soles por semana. Y esto ya dejó el territorio, porque además las que ofrecen servicios en Internet son también capturadas en Internet y son amenazadas desde la posición de publicidad en Internet. Eso es a través también de una investigación sobre el patrullaje digital que hemos hecho también en la oficina. Y hay otros que no hemos terminado de analizar, serán para la tercera edición, piratería y pesca ilegal, que suben ya los aproximados del movimiento económico. Y les voy a decir por qué importa cuánto mueve las economías ilegales. Se lo voy a explicar en un momento. La piratería también está muy asociada al trabajo forzoso. Hay un caso clásico, emblemático en Lima. Se produjo un incendio en una zona de Las Madrinas, una zona donde se reduce o se venden los teléfonos robados, donde se venden materiales, obviamente, que se llama reducción, no todos objetos robados, objetos, en fin, que tienen origen ilícito. Y a su vez, en esta estructura, un edificio se incendió y resultó que murieron 2 jóvenes que estaban en la azotea, encerrados en un container, y estaban precisamente cambiando de la marca a tubos chinos, poniéndole la marca de una conocida marca holandesa de fluorescentes. Estaban encerrados, entraban temprano, les echaban llaves, no así decían las necesidades en una botella de un balde y no lo liberaban sino para los salarios por debajo del nivel. Entonces vemos cómo también el trabajo forzoso está asociado a otra economía que es la piratería. Bueno, la pesca ilegal, sin duda, tenemos casos que hemos atendido de alcal, de africanos, que a su vez se enfermaron y dieron cuenta que estaban en trabajo forzoso en barcos de pesca de alta altura. Entonces, este es el esquema, así como se mueve, pero datos importantes quisiera mirarlo ahí. Es decir, lo central es que todas estas economías criminales, a diferencia de lo que uno puede pensar, imaginar, se dan la mano. Y tienen una estructura neuronal, sistémica, que se relaciona entre sí y que además se dan servicios entre sí. La logística que emplea un narcotraficante para sacar la cocaína es la misma que va a emplear para sacar el oro ilegal, y a su vez van a usar los caminos que usan los contrabandistas para meter el mercurio, y a su vez es el mismo camino que hacen los que están siendo llevados por el coyote hacia otro lugar,
venezolanos hacia Bolivia para cruzar la frontera de Chile, siguen las mismas rutas. La estructura de protección es idéntica, son quienes ya conocen al que recibe la coima en aduanas, va a recibir la coima también en migraciones, y esa estructura tiene una sinergia muy interesante, pero que nos da cuenta de algo que es vital y por eso necesitamos calcular. Las economías criminales que les he descrito movilizan 7.014 millones de dólares al año. El presupuesto que tenemos a nivel del Ministerio del Interior, a nivel nacional, de niveles de gobierno, en todas las provincias y regiones del país, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, no llega, siquiera. Todo el presupuesto que se le destina para toda fuente y para toda labor no llega a siquiera a ese monto que mueve las economías. De ahí la importancia de decir, bueno, entonces, aquí hay una pregunta que hay que hacer, es cómo vamos a poder remontar algo que tiene características, ya pasó a la siguiente para terminar, que son tremendamente preocupantes. Estas son las principales características de estas economías criminales y hay que analizarlas bien para saber cómo salimos de ellas. Carácter sistémico y transversal en el país. Lo hemos visto en esta araña que han visto hace un rato, en este átomo de relaciones, son, como dije, tienen un carácter sistémico. Otro ejemplo muy sencillo, Madre de Dios. Se hace todo un esquema de corrupción, se establece que hay una zona que tiene oro, entonces inmediatamente se hacen dos cosas. O se trata de convencer a la buena o a la mala, a los de la comunidad nativa que son propietarios del lugar, y si no se logra, se llama a un equipo de sicarios, que a su vez son los que cuidan el oro ilegal, y van a asesinar a ese guardián. Una vez que se libera ese terreno, ese territorio, a veces formalizado después en el gobierno regional, o el gobierno local, entre el equipo de taladores. Ese equipo de taladores se va a llevar la madera, va a ser comercializada en otra parte, y de inmediato después van a entrar los mineros ilegales. Los mineros ilegales van a recibir el mercurio de contrabando, van a recibir a su vez gente que va a ser engañada, que viene bajando del Cusco de Puno, que luego va a estar en condiciones de trabajo forzoso y a su vez van a alimentar toda la estructura de explotación sexual a lo largo de toda la Pampa. Y de ahí proviene todo el mecanismo donde se despliega una red de exportación que cubre Brasil, Bolivia. Bolivia además hemos encontrado una suerte de hub, donde se maneja Argentina, negocios ilegales con Argentina, lavado con Paraguay, lavado con Uruguay, perdón, tráfico de cigarrillos y otras cosas y droga, marihuana también con Paraguay. Entonces, es tremendamente complejo. Entonces, por eso digo que en segunda característica, este es un negocio sistémico que trasciende las fronteras. Pero a su vez hay otros delitos que tienen que hacer cómo impacta esto con el Estado. Y es un delito precedente al lavado de activos. El lavado de activos, según la unidad de inteligencia financiera, ha sido calificado en 14.478 millones de dólares, en lo que se ha lavado a través de diversos sistemas, de provenientes de otro que no hemos visto, buena parte de la minería, pero también de corrupción. Que además así, bastante, digamos, impresionante en los últimos meses en el país, ¿no? El otro delito concurrente a esto, lo había mencionado, es la corrupción. La Contraloría de la República ha establecido solamente pérdida a nivel de todo el país de 24.000 millones de soles. Si lo dividimos entre 3.8, tenemos el valor en dólares, son millones de dólares. El otro eje importante es cómo los escenarios se sobreponen y se confunde lo que es formal con informal y informal con literal. Y se usan todas estas pantallas. Hemos seguido un cargamento de oro que sale de las zonas altas de Apurímac, baja hacia la zona de Arequipa, de ahí siguen hacia Nazca, Ica, y de ahí en una procesadora de oro, inmediatamente ahí se negocia, se negocia con que traslada el oro, como también el cobre, y inmediatamente se formaliza, porque la empresa es formal y tiene una doble contabilidad y asienta eso como de una unidad minera que ya no produce, pero que produce para efectos de lavado de estos. Entonces, inmediatamente se formaliza y se... ¿Bien? Entonces, esa es la forma como vemos escenarios sobrepuestos, y obviamente con lo legal ya hemos también graficado. La sinergia entre la criminalidad organizada y la común es total. Es decir, los sicarios están al servicio de la criminalidad organizada y viceversa. Y esto no solamente se da en la zona rural, sino también llega a la urbe, han sido ejecutadas por sicarios
dos chicas ecuatorianas a inicio del año que tenían una parte de una zona donde ofrecían sus servicios y fueron ejecutadas porque no pagaron el monto de la inversión. Y así vemos cómo todo se entrecruza. Entonces, lo que preocupa es que hay muchos de estos escenarios son tolerados. O sea, la explotación sexual es tolerada. El contrabando es tolerado, es parte del negocio de toda la región, de varias de Palma, del Puno. La minería es tolerada, hay 500.000 de personas que viven de eso. Entonces, vemos cómo de esa tolerancia llegamos a la normalización. Y cuando algo se normaliza y se mete en el tejido social, es muy complicado de salir de esto. Y luego hay factores, obviamente, exógenos, la gran demanda que existe a nivel internacional de la cocaína, del oro ilegal, de la madera fina, etc. Entonces, mientras eso subsista, mientras estábamos en el COVID, por ejemplo, la onza de oro estaba en $1.900. Entonces, $1.900 por una onza de oro que era parte de un trabajo que se podía hacer relativamente rápido en el transcurso de 2 días, era algo que realmente genera mucha concentración de esta actividad. Igual la cocaína, vemos cómo solamente se queda el 1%, lo demás se negocia. Y hay factores endógenos muy importantes. Pobreza, creció muchísimo con el COVID, la fragilidad del Estado para poder tener presencia en un lugar o no, las instituciones que no son capaces ni siquiera de atender víctimas de manera adecuada, no son tampoco de poder enfrentar, lo hemos visto, están en una situación muy precaria por poder enfrentar esta capacidad que tiene el mundo ilegal. Y obviamente hay una gran debilidad del sistema anticorrupción en el país porque ha entrado la corrupción de una forma tal que ha cortado todo el sistema. Entonces, con esa perspectiva, simplemente no es solamente un tema de criminalidad, hay una serie de derechos, hablando del foro ahora en el que estamos. Esa lista de derechos son todos absolutamente afectados por las economías criminales, todos. O sea, no solamente es un tema acá de oferta y demanda, de víctimas y victimarios, ¿no? Es un tema además que trasciende lo que pasa en un país, que es que coloca eso en una situación a un nivel internacional, una economía que se mueve a nivel internacional y que afecta a los derechos humanos, no solamente el producto, sino muchas cosas. Eso es un poco la pincelada